Día junto a Rodrigo Sánchez. Ya estamos de vuelta, 6:40. ¿Qué tal, Rodrigo? Hola, hola. ¿Cómo les va, Juanma, Pao? Qué alegría acompañarlos en esta querida sección llamada El Bloque Político. Llamada ¿Qué está pasando en las monedas? ¿Qué está pasando en la moneda grande y en la moneda chica? Eso mismo. ¿Qué nos cuenta? Oye, hemos tenido un día, pero de aquellos. Oye, sí, febrero empezó con todo el presidente, ¿eh? Miren, permítanme hacer esto un poco vivencial. A Ayer, 8 de la noche, ya estábamos planchando las camisas para venir a trabajar hoy día. Mensaje de WhatsApp, presidente Gabriel Boric, declaración en el Palacio de la Moneda a las 8 de la mañana, no hay ningún tema en particular escrito en el mensaje. Solamente una advertencia en off. Lleguen antes de las 8, lleguen ojalá a las 7. Así que pusimos el despertador a las 6 de la mañana. No es muy habitual eso, ¿no? No, yo lo pongo a las 6:30. No en ti, digo, en las actividades de la moneda más bien. No, mira, a ver, el presidente suele llegar a la moneda los días lunes 8:30, 8 de la mañana, a veces un poco más tarde, claro está. Pero hoy en particular llegó muy temprano porque el anuncio que se venía trabajando con muchos meses de antelación tenía una particularidad, y es el hecho de que no se filtró por ninguna parte. Y eso habla bastante bien de la estrategia ninja, podríamos decir, sigilosa de la Cancillería, para hacer estas negociaciones que se dieron para concretar finalmente una puesta en escena muy inesperada. Patio de los Naranjos, bandera de Chile y al lado la de Brasil y la de México. ¿Tú viste eso y dijiste que lo que van a anunciar o ya? Claro, acto seguido, visualizo en el patio asesores de la Cancillería y un par de asesores de la expresidenta Bachelet. Y ahí entonces, te cayó la chaucha. ya estábamos en condiciones, obviamente, de afirmar que era lo que iba a pronunciar el presidente minutos más tarde, que es ya no solamente la nominación formal, sino que el documento entregado ya ante la Asamblea General de Naciones Unidas y el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, con la firma del presidente Boric, del presidente Lula y la presidenta Sheinbaum. Ya el apoyo de 3 países a esta nominación, lo que le da una musculatura particular a la opción de Michelle Bachelet. Ojo, sin ser México y Brasil países que formen parte del Consejo de Seguridad, que como bien sabemos son los países con derecho a veto. No, pero son los países, los mayores países de Los más América, poblados, los más son, poblados de América, podríamos decir, las digamos. potencias de este lado del continente, por supuesto. Lo que le da también, evidentemente, una señal política potente a este gesto, y también un amarre ciertamente incómodo para el próximo presidente, para el presidente electo José Antonio Kast. Por varios motivos. Primero, no es un misterio que el presidente Boric iba a jugarse la carta de Michelle Bachelet e iba a formalizar la candidatura antes de que acabara su periodo el 11 de marzo. Eso el presidente, de hecho, se lo dijo al propio José Antonio Kast. Y estaba anunciado que fuera durante el mes de febrero. Lo que pasa es que febrero fue como... Empezó febrero. La particularidad de esto es la fecha. Mañana el presidente se va de gira, en todo caso. Entonces me decían en La Moneda que hoy era el día, o si no ya habría que esperar hasta la próxima semana y si va a filtrar y qué sé yo. Pero finalmente se toma la decisión de hacerlo hoy, mismo día donde José Antonio Kast iba a tener una actividad, tuvo la actividad en terreno, en el marco de la conmemoración de los 2 años del mega incendio de Viña del Mar. Una actividad donde obviamente iban a llover críticas a la gestión del gobierno en materia de reconstrucción. Entonces, tenemos aquí en la dimensión comunicacional agenda versus agenda. O sea, por una parte el presidente electo con un tema que es sensible, que es social y donde el gobierno no lo ha hecho bien, o al menos de manera transversal hay una crítica fuerte sobre el tema de la reconstrucción. Pero del otro lado tenemos quizás algo que desde el punto de vista político es el último legado que va a dejar el presidente Gabriel Boric, que es esta candidatura de una referente del progresismo en nuestro país, al menos para los partidos de izquierda, de centro izquierda. Michelle Bachelet es la líder indiscutida durante muchos años del sector. Y esta candidatura queda inscrita ya de manera institucional. ¿Qué quiere decir esto? Que ya estamos. O sea, lo único que podría pasar al momento de asumir el presidente Kast es que él, desde el punto de vista político, diga: yo me distancio de esta idea, o sea, yo no estoy impulsando esta candidatura, o que eventualmente desde el punto de vista presupuestario ya el gobierno diga: oiga,
este presupuesto que quedó amarrado, que se votó en la administración del Que nos presidente contaba Boric, recién el diputado Romero que eran 50 millones de pesos. 54 millones de pesos, sí. O sea, disculpe lo poco. No es más que eso, por lo cual vamos a redestinarlo a otras cosas. Puede pasar, pero tampoco le afecta en gran medida desde lo práctico, o sea, desde lo simbólico, claro que es un golpe que el gobierno de tu país no te apoye, ¿ya? Y en eso el presidente Kast está en una reflexión. Él de hecho se juntó también con la presidenta Bachelet en su minuto, dijo que el tema no había estado sobre la mesa, pero aquí hay algo muy curioso y muy interesante de analizar. Fíjense ustedes que el apoyo de Lula a esta candidatura de manera institucional estaba firmado antes de la reunión que él sostuvo con José Antonio Kast. Y trascendió que en ese encuentro se abordó la candidatura de Bachelet. Entonces la pregunta es, ¿le habrá dicho Lula en ese minuto a José Antonio Kast, oiga, nosotros estamos arriba de esta candidatura? Y no solamente arriba desde lo simbólico, la estamos impulsando como nuestra candidatura. No lo sé. Hoy día se le preguntó, de hecho, a José Antonio Kast en el aeropuerto y él dijo, yo no revelo los detalles de las conversaciones que he tenido con mandatarios. Ya ha tenido muchas conversaciones con mandatarios porque José Antonio Kast ha viajado muchísimo en el último mes. De hecho, como les mencioné ahora, partió a esta gira a Europa, a Italia, a Hungría y a Bélgica. Orban, Meloni, claro, en sí, Bélgica me exactamente. pillaste. Y va a tener diversas actividades, una gira que, claro, es un poco distinta, podríamos decir, a la de Centroamérica, donde había una cumbre también incluida, una cumbre con líderes de distintos signos políticos, entre ellos Lula, porque aquí se va a reunir con personas que están mucho más ligadas a su, podríamos decir, ideología política, ¿ya? Pero con las mismas temáticas, seguridad y economía. O sea, eso ha sido el mensaje central que ha tratado de captar de estos encuentros y por supuesto forman parte también de la llamada agenda del gobierno de emergencia, seguridad y economía. Entonces la pregunta aquí es, uno, José Antonio Kast, ¿apoyará o no la candidatura de Michelle Bachelet? ¿Cuáles son los pros y contras de esto? Hoy día escuchábamos al diputado Johannes Kaiser plantear que claramente él se va a ubicar en la vereda opositora si es que José Antonio Kast impulsa esta candidatura. Claro. Ya los nacional libertarios están presionando por otros temas. Imagínense, el de Bachelet para ellos era un intransable. ¿Ya? Al interior de los republicanos también hay muchas voces que plantean, presidente, no lo haga. En la UDI también, el diputado Leal, hoy día lo escuchábamos plantear que esto es una encerrona, que aquí no se tiene que apoyar a Michelle Bachelet. El propio Arturo Esquella dijo, esto está perdido ya. O sea, esta candidatura nació muerta, no hay que apoyarla. Ya son muchas las voces. Pero claro, eso de momento está un poco distanciado, podríamos decir, del tono más estadista, más dialogante, al menos desde el punto de vista internacional, que se ha visto, se ha visto en José Antonio Kast. Entonces yo ahí dudo. Quizás José Antonio Kast opte por apoyar. Ahí también hoy día nos decían algunos en la Cancillería, imagínense, Argentina con Grossi tiene una candidatura que es fuerte, no solamente porque le impulsa a Argentina con el apoyo de Milei, sino que porque uno puede pensar que eventualmente la candidatura de Argentina, por tratarse de Milei, podría tener el apoyo del presidente claro. Donald Trump. O basta que no tenga el veto. Claro, a estas alturas, con que no se que nadie no la objete, ya estamos. Una candidatura que al menos está instalada desde ese punto de vista. Pero si eventualmente José Antonio Kast quisiera entrar al escenario internacional y disputar el liderazgo de la región de una manera seria, bueno, eventualmente le podría ser útil impulsar la candidatura de la expresidenta Michelle Bachelet ante Naciones Unidas, con el apoyo además de estos dos gigantes. Y además con eso, considerando que José Antonio Kast tiene sintonía obvia con mandatarios que son de derecha, bueno, inmediatamente estrechar lazos con mandatarios que son del otro signo político a través de este gesto, sin necesariamente compartir la agenda progresista con ellos. Claro. Sería quizás útil en ese sentido, pero es una reflexión que obviamente el presidente electo tiene que dar. Recordemos que esto va a ser bien interesante porque Michelle Bachelet hoy día se va de vacaciones, la Boca Burgua. Sí, pues se va a Caburgua. Exacto. Y José Antonio Kast, al llegar de Europa, tenemos entendido que también se va a ir de vacaciones, Puerto Varas. Igual están a 4 horas en auto, podrían eventualmente, en lo que quedara de febrero, comerse algún kuchen por ahí, qué sé yo, podrían juntarse.
podría darse eventualmente, no lo descartemos, aunque él ha recalcado en varias oportunidades que la decisión la va a tomar después del 11 de marzo. Y ojo, porque solamente estamos hablando del escenario nacional, hay otros actores, como el propio presidente Trump que mencionábamos, y quizás la mayor preocupación se centra allí, en el derecho a veto de las superpotencias que forman parte del Consejo de Seguridad. Claro, que si Trump lo va a vetar, tiene poco sentido subirse a una candidatura perdedora, ¿no? Claro, ahora, Claro. hay un hito. Hoy día decían en La Moneda, mire, sería un muy mal precedente que Estados Unidos vetara una candidatura, solamente se ha hecho en el 96, lo hizo Estados Unidos, de hecho, puntualmente, con la reelección del entonces secretario general, que era de Egipto, y que iba a la reelección. Sí, y pero que sea un mal precedente es algo que a Donald Trump le tiene ese es el punto, cuidado, porque quizás perdón, si estuviésemos hablando, no sé, de cualquiera. A ver, de otro cualquier mandatario otro. de derecha, quizás un George Bush. Ponte. Cualquier otro Quizás republicano. esto no sería discusión, pero Donald Trump, claro, tiene ese elemento se que acaba es de salir de la impredecible. OES, se acaba de salir de la OMS. Y bueno, y tanto más, ¿no? O sea, evidentemente el que dirán o mantener las formas o la diplomacia no son cosas que tengan demasiado preocupado al presidente de Estados Unidos. Exactamente. Por lo tanto, vetar o no vetar, no creo que sea algo que le quite el sueño. Entonces ahí hay un elemento impredecible en relación a lo que puede pasar con esta candidatura. Y bueno, el presidente Boric cumplió al menos con eso. Ahora, otra pregunta también válida, y ustedes conversaban durante esta jornada con la ministra Macarena Lobos. Sí, yo conversé con ella en la mañana. Claro, es de qué manera, Juanma, va a impactar esto también la agenda en el Congreso. ¿Cómo van a estar los ánimos considerando que para la derecha la presentación de esta candidatura es una suerte de provocación, es un amarre, es una deslealtad con el presidente Kast? Bueno, el gobierno todavía tiene la lejana esperanza que en la última semana de trámite legislativo que queda, que es la 1 de marzo, salgas a la cuna. Ya no tiene por dónde, o sea, independiente a que está la voluntad de seguir discutiendo el tema y tratar de destrabarlo, ya es prácticamente un hecho, y eso las propias próximas autoridades lo han definido así, que el proyecto se lo va a apropiar el gobierno de José Antonio Kast, le va a hacer los cambios que ellos estimen en la tramitación y van a tratar de sacarlo durante el primer año de gobierno de todas formas, pero ese triunfo simbólico al menos, que también tiene una dimensión de apurar el pago que corresponde al beneficio de esa lacuna, no se lo va a llevar el gobierno del presidente Boric. Entonces es un asunto delicado. Y es otro pelo en la sopa en esta tensa relación que han tenido gobierno entrante y gobierno saliente. Hoy día, además, sumamos otro episodio, Viña del Mar. La agenda del presidente Kast en la quinta región era una agenda en función de la conmemoración de los 2 años de este mega incendio, el más letal de la historia de nuestro país. Y adivinen quién lo acompañó. Obvio, el que más conflictos ha generado en los últimos días, Iván Poduje. Bueno, allí está bien, pero convencamos que lo acompañó el ministro del ramo, digamos. Claro está, claro está. El futuro Pero ministro del ramo, digo. a lo que vamos es a lo siguiente. Iván Poduje la semana pasada hizo noticia, ¿ya? No solamente por su despliegue, que fue un despliegue en terreno adecuado a una autoridad de vivienda que está preocupada del proceso de reconstrucción. Futura autoridad de vivienda que está preocupada por el proceso de reconstrucción en Ñuble y Biobío, ¿no es cierto? Pero la noticia, más allá de lo ejecutivo, de los plazos que se puso, de las metas, del mensaje que le transmitió a los damnificados, fue el lenguaje que usó. Un lenguaje que para muchos fue ver al Iván Poduje sin filtro, ¿no es cierto? Y en esta oportunidad... Un poco porque está... pero vi, lo único que vi fue este seminario en que estaba haciendo una especie de clase. Sí. Y que tuvo un entrevero ahí con alguien del público. Con un académico que lo interrumpió, que culpó sí. a las forestales de los incendios, y ahí empezó directamente el enfrentamiento con yo la yo llamada... me perdí lo de las forestales. ¿Le echó la culpa a las forestales del incendio? Sí. ¿Con qué argumento? Y no, eso quedó como ahí en el aire, en el ambiente, ¿Ya? y Iván Poduje inmediatamente le contestó criticando, podríamos decir, la agenda medioambiental. Claro, eso escuché yo, lo de las arañitas y el... Claro. Eso. Entonces, bueno, hoy de alguna forma también se repite lo mismo en un video en redes sociales donde aparece Iván Poduje recorriendo parte de las zonas de la catástrofe en Viña del Mar, junto con una vecina de la ciudad. Y en un momento él dice, bueno, este edificio
se podría estar utilizando y bueno, hay un árbol ahí que está atravesado, entonces por eso no avanza y el Serviu y bueno, y volvemos un poco a la crítica de la burocracia del Estado, que es una crítica muy legítima, por supuesto, considerando la lentitud en estos procesos, pero además también dándole nuevamente su tono crítico a la agenda medioambiental. Ya habíamos escuchado la respuesta de la ministra Maísa Rojas la semana pasada cuando le tocó a Ñuble y Biobío. Ahora el enfrentamiento fue con la portavoz de Palacio. Y la vocera de gobierno planteó que los fanatismos no son buenos ni de un lado ni de otro. Y que es evidente que no se va a priorizar lo que tú mencionabas, Pablo, de las arañitas, el nido de araña. Bueno, pero eso está bien, yo entiendo que puede sonar como de caricatura, pero también es cierto que todos supimos lo que pasó con este hospital del cáncer. Sí, por supuesto. En que uno podría ir retrucarle a la ministra vocera en términos de, bueno, ¿de dónde viene el fanatismo? ¿De qué lado, no? Claro. Ahora, evidentemente, en el marco de este tipo de discusiones no son los únicos factores que están sobre la mesa. Y creo que lo más incómodo, más allá de las caricaturas y el lenguaje, que es lo que en el fondo a nosotros no nos gusta comentar muchas veces por el tema político, hay cifras de fondo que sí son preocupantes. Por ejemplo, el hecho de que tengamos 430 viviendas entregadas en Viña del Mar. Que corresponde como al 10%, que corresponde al 10%, y que el criterio de avance en materia de reconstrucción sea distinto para el gobierno entrante y el gobierno saliente. Porque para el gobierno entrante, ese 10%, claro, es lo que hay, es lo que se ha hecho y nada más. ¿Ya? Para el gobierno saliente, claro, la cifra es similar, es cerca de 430 y algo que se han entregado, pero además ellos plantean que hay un 45% de avance porque hay otras viviendas que están en proceso, a punto de ser entregadas, y también hay subsidios entregados. Que claro, desde el punto de vista de la interpretación, sí, pero es obvio que el Estado está haciendo algo. Si tú le preguntas a los dueños de esas futuras casas, yo creo que ahí hay... Entiendo que la cosa no es binaria, porque las casas no es que estén o no estén, puede estar casi lista, pero para efectos de, me imagino yo, una persona que sufrió lo indecible en ese incendio, hay dos maneras de ver las cosas. ¿Tengo casa o no tengo casa? Exactamente. Cualquier cosa entre medio no me sirve. Y es un tema que además tiene una dimensión humana y sensible que es difícil de tratar solo con números o con caricaturas, que es la otra dimensión del problema, y por eso es necesario que existan autoridades que sean responsables en este debate. Responsables las actuales en materia también de reconocer, oye, estamos fallando en esto, estas son las trabas, y darle una respuesta sincera a la ciudadanía, y también las autoridades entrantes en materia, ojo Pau, de expectativas. Sí. Porque ahí creo que el gobierno de Kast se está jugando en gran medida su credibilidad. El ministro Poduje, yo no estoy diciendo que esto esté mal, pero cuando fue a este seminario de la Asociación Chilena de Municipios... ese era el seminario en que ya... Él planteó que los problemas que se viven en el Biobío y en Ñuble, o sea, el proceso de reconstrucción, de aquí a diciembre va a estar zanjado, o sea, va a estar listo. O sea, de los incendios de ahora. Exactamente. Imagínate 2 años Viña. Ya. Supongamos que el gobierno lo ha hecho todo mal. Ya. Pero en el mejor escenario, si lo hubiesen hecho todo bien, ¿estaría listo en 1 año todo esto? Mira, yo no tengo idea. Mira, Rodrigo, yo no sé nada de construcción, no sé cómo se toma un martillo, de verdad que no sé nada, pero cuando yo veo que en otros países logran levantar edificios gigantes y puentes mecanos en un par de meses, yo digo, ¿sabes qué? Se puede. Es cierto, estamos en Chile, pero yo tengo la sensación que de verdad que si uno se pusiera las pilas, ¿cómo o no, Juan Manuel, que se puede reconstruir lo que pasó en el sur de aquí a diciembre? Yo creo que se puede, creo que es físicamente posible, creo que es jurídicamente posible y creo que es financieramente posible. Ahora, el resto, bueno, tendremos que verlo en diciembre. Exacto. Ojalá que se pueda en todo caso y ojalá que resulte pensando en esa familia. Claro que sí. Ahora vamos a ver si hay... Porque no solamente son factores que tienen que ver con el manejo de la llamada burocracia estatal, ¿ya? También tiene que ver con el manejo de confianza, porque muchas veces, claro, hay otros actores que están convocados a los procesos de reconstrucción, por ejemplo, los privados. Si los privados se sienten más convocados o mejor acogidos por el plan estratégico que plantea el gobierno de José Antonio Kast, bueno, probablemente vamos a tener una reconstrucción más rápida. Aquí hay una suerte de imagen que no sé si es meramente publicitaria o que será una caricatura o no, pero mucha gente recordaba en el marco del proceso de reconstrucción en Viña lo que fue el gobierno del presidente Piñera.
y lo que fue el actuar del gobierno del presidente Piñera en las catástrofes, en los desastres, y como hay que decir, en el terremoto. Ahora, claro, ahí había un modelo también desde el punto de vista comunicacional donde se veía un gobierno muy en terreno, un gobierno de gestión y el presidente Piñera en terreno constantemente. Este gobierno, desde ese punto de vista, siempre ha sido mucho más sobrio. Y las visitas del presidente, si bien es cierto, él ha estado mucho, o sea, en medio de los incendios él viajó mucho. Claro, la gente siempre lo que dice, yo quiero que el presidente esté acá con los zapatos puestos en el barro y que esté sacando escombros y que esté manejando máquinas, porque eso les genera a ellos la sensación de que el gobierno efectivamente desde lo simbólico también, con la máxima autoridad ahí, están trabajando en algo. Claro, pero también, Rodrigo, creo que todos esos simbolismos quedan de lado cuando con presidente con chaqueta roja o sin presidente con chaqueta roja, con presidente in situ o no, las casas empiezan a aparecer. Estoy totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Por eso digo que muchas veces esto peca de ser excesivamente publicitario y no preocuparnos de lo que realmente importa, que es lo que estamos leyendo hoy día, que es el balance del MIMBU, que hizo este fin de semana en relación a la reconstrucción, con ese avance, de acuerdo a su criterio de avance, del 45%, versus lo que dice el gobierno entrante, que esto no merece hablar de un 45%, esto es un 10%, porque las viviendas entregadas son 430 y punto. Claro, ignorando las dificultades de la burocracia estatal y muchos otros problemas que se podrían haber dado en el camino. Y es por eso que lo importante... Claro, pero perdón, Rodrigo, pero el Estado ahí sí que no puede echarle la culpa a su propia burocracia. O sea, está bien, yo como privado podré decir con razón muchas veces, oye, es que no me dejan, pero que ya el propio Estado incumpla con sus promesas, argumentando la propia, es como, ¿no? Y además por algo se inventó el estado de catástrofe, que es precisamente para agilizar toda esa burocracia en función de ir a entregarle servicio y bienestar, por supuesto, a los ciudadanos que se han visto afectados por las